My name is Salmon, like the fish. First name, Susie. I was 14 years old when I was murdered on December 6th, 1973. Desde mi cielo es una película que muchos consideran mala, al menos en general, que trata los temas del asesinato, de la vida después de la muerte y del duelo, y el cómo experimentamos estos cuando perdemos a seres queridos, principalmente en un contexto trágico. En Desde mi cielo seguimos la historia de una familia en duelo, y en el centro de todo esto a Susie, y el cómo al ser asesinada a sus 14 años de edad por el señor Harvey, un asesino serial, atraviesa el más allá, este espacio entre el cielo y la tierra donde ahora vive, mientras puede observar a su familia de cerca, el cómo se aproximan o no a descubrir a su asesino, y cómo viven cada uno el duelo por ella. Muchas películas aproximan el tema del duelo y la pérdida de maneras muy diferentes, y siempre me ha sido interesante el cómo hacen esto. Desde una visión completa de la ciencia ficción como puede ser las películas de, por ejemplo, El Origen, desde la fantasía con el monstruo que viene a verme, el subgénero de superhéroes en WandaVision, y hasta el género del horror con El Legado del Diablo. Cada una de ellas indagan en las penas de la lucha que es atravesar por la pérdida de seres queridos, más aún en un contexto donde esas personas fueron arrebatadas. Desde mi cielo explora esta temática como creo yo ninguna otra película al día de hoy ha hecho, que mientras tiene toques sin duda de fantasía y ciencia ficción, hay tintes también de horror, mezclando varios aspectos de variados géneros, con el fin de compartir un mensaje importante y realista acerca de cómo en verdad podemos lidiar con la pérdida, si siquiera tiene algún significado de las tragedias que nos suceden, y qué podemos hacer con esto. Entonces hablemos de cómo Desde mi cielo se adentra desde una perspectiva única y variada en géneros al mundo de Susie Salmon. Como creo tiene un mensaje que a la vez puede ser inquietante, es poderoso, y porque mucha gente malentiende el propósito de la película y la tachan de pretenciosa y mala. Empecemos diciendo que Desde mi cielo fue dirigida por el maestro del cine fantástico Peter Jackson, director que ha dirigido muchas películas de fantasía y ciencia ficción, entre ellas King Kong, la trilogía del Señor de los Anillos, y producido muchas obras más de este género, que de hecho se me hace algo extraño que haya querido dirigir una película de este género, un poco más del lado del drama. ¿Cómo sucedió eso? Peter Jackson menciona que lo hizo porque le intrigó el mundo del más allá de Susie, lo que podía suponer el adentrarse en un mundo que en teoría es totalmente inexplicable y nuevo, y hacerlo para brindar una perspectiva de nuestra protagonista y de toda su familia de qué significa el dejar el mundo antes de tiempo. Aquí me parece interesante la cantidad de gente que desprecia el trabajo hecho aquí, ya que lo comparan con el excelentemente hermoso a la vista y bien construido mundo del Señor de los Anillos. Y mientras sí puedo estar de acuerdo en que este mundo no está tan bien construido, o que los efectos visuales son implementados medio tontamente, creo es así por una razón específica. Y es que Peter Jackson explica que no es tanto el cielo, un lugar establecido lo que vemos a lo largo de la película, sino más bien el subconsciente de Susie. Es decir, no es un mundo ordenado, sino simbólico y metafórico, mucho más semejante a lo que experimentamos mientras dormimos y soñamos, y menos como una experiencia del más allá. Esto termina por tener mucho sentido desde el nombre del lugar, el intermedio, que simboliza el cómo Susie aún no está lista para dejar su vida, que experimenta ese sentimiento con el que podemos fácilmente sentirnos identificados, o más bien que podemos entender que muchas personas hayan experimentado. Sobre todo aquellas que murieron abruptamente, que partieron antes de tiempo, que podemos tal vez pensar que aún les falta este cierre, esta despedida, y con ello esta frustración que les queda mucho de vivir en el mundo de los vivos. Esto es traducible a cómo la película está contada, y cómo cambia tan drásticamente de tono, una vez que presenciamos el asalto y asesinato de Susie, donde hasta este punto se podría plantear que era otra película de drama coming of age, que cambia rápidamente a una película de ciencia ficción y horror, y tal vez ni siquiera tanto ciencia ficción, al ser conscientes que casos como estos llegan a suceder seguido, y que mientras pueden ser casos aislados, ocurren más de lo que creemos, y que nunca dejan de pasar. Desde mi cielo reconoce esto al darnos la información de cuántos casos una sola persona fue capaz de cometer
y salirse con la suya, y con ello que tantos más pudieron también haber seguido sus mismos pasos y quedar libres. El asesino serial aquí, George Harvey, es particularmente perturbador, tal vez por lo poco malévolo que aparenta ser, dándonos a entender que un asesino serial se puede encontrar en cualquier lado y puede ser cualquier persona. Lo sencillo que es el vivir una doble vida, aparentar ser alguien que no eres. All I can think about now is why didn't I see something or why didn't I hear something? Because surely that young girl must have screamed. Al poco avanzar la película nos damos cuenta de esto y de su doble identidad. Y para cuando llegamos a la escena donde Susie va a ser asesinada, se vuelve especialmente aterrador, ya que sabemos lo que va a pasar, al mismo tiempo que en amabilidad e inocencia. Susie cae en la trampa que el señor Harvey tan minuciosamente estuvo preparando para ella. Al poco tiempo vemos que ella también se da cuenta, se percata de esto, solo que tal vez un poco muy tarde para poder hacer algo al respecto. Justo después de esto, gracias a una rápida movilidad y un poco de suerte, la vemos escapar. Corre al encuentro de sus padres y familia, a la seguridad de su hogar, solo para darse cuenta que todo esto no está pasando en la Tierra tal cual, sino en este plano intermedio, y que efectivamente ha sido asesinada. A partir de este punto seguimos a Susie en este plano intermedio, mientras que la vemos a ella lidiar con la pérdida de su vida entera. Vemos a la familia que la extraña en casa, mientras ellos atraviesan su propia pérdida. A partir de este punto es sencillo creer que la película podría enfocarse en el asesino, como tienden a hacer muchas películas hoy en día, y convertirse en este thriller de búsqueda, justicia y venganza que estamos tan acostumbrados a ver. Sin embargo, esto no sucede así. Sí seguimos viendo al asesino y lo que hace, pero estamos lejos de ver una retribución, una paga, justicia y venganza de la manera que esperamos. O deja tú, que simplemente se enfoquen en cómo buscan atraparlo. Pero esto no sucede así, lo que me hace pensar en que tal vez esa es la razón por la que muchas personas no les gusta esta película, o dejan de verla después de un tiempo, ya que sin estos elementos de thriller de acción y venganza se vuelve un poco difícil de ver. Curiosamente no tanto por Susie, que de alguna manera sabemos que está bien, sino por querer su misma venganza y no obtenerla, y sobre todo por tener que ver el sufrimiento de su familia. Y es que mientras sí es verdad que Susie es nuestra protagonista, y que en el centro de toda la historia está ella, todo lo que gira alrededor de su pérdida es su familia, y el proceso de duelo que todos los miembros de esta atraviesan, el cómo lidian de maneras diferentes, cada uno de ellos con la pérdida de un ser querido en la familia, lo que Susie representa, y el gran peso que significa para un padre, una madre o una hermana perder a un ser querido. Con esto vemos a toda la familia lidiar con la muerte de Susie de manera diferente. Abigail, la mamá de Susie, la vemos irse lejos a California, donde en otro contexto tal vez espera poder escapar de lidiar con la muerte de Susie. Jack piensa en encontrar al responsable de quitarle a su hija, ya que se culpa él mismo de no haber estado ahí para ella, y ocupa todo su tiempo en esto. Lindsay, la hermana pequeña de Susie, la que tal vez mejor afronta la muerte de su hermana, comienza a hacer más ejercicio, cosa que no se nos dice explícitamente pero que llegamos a ver en varias ocasiones. A través de este duelo podemos ver sobre todo lo que es pasar por verdadero y real horror. La peor pesadilla, pienso yo, para cualquier padre de familia. Y es que estamos tan acostumbrados a ver del duelo en películas como un suceso, una pieza en la narrativa que avanza la historia. Sin embargo, mucho del real proceso no lo vemos pasar en cámara casi nunca. ¿Y qué si el duelo fuera parte de la narrativa? ¿Qué si no es una pieza para avanzar la historia sino la trama completa? De eso es en esencia lo que trata Desde mi cielo. Y a otras películas de horror han hecho esto, ya sea el Babadook, donde el duelo se convierte en este monstruo materializado, o como mencioné al principio, El legado del diablo, donde los sucesos paranormales están ligados a la pérdida de la familia. En esta ocasión la apuesta es, a mi parecer, más chocante, porque es algo que fácilmente podemos relacionar con nuestra propia vida, y algo que mientras horrible que nos sucediera, pudiera pasar,
nos vemos forzados a ver la prolongación real, frustrante y aterradora del duelo, probablemente el sentimiento más aterrador que podemos atravesar en nuestras vidas, que nos lleva por un proceso a soltar cuando no queremos hacerlo, a dejar ir y aceptar la vida como es ahora. Es un proceso que a mi manera de verlo puede tomar toda una vida, y que también nosotros al pasar por de llegarlo a vivir, lo viviremos cada quien de diferentes maneras. Es en este mismo sentido que desde mi cielo tampoco nos provee de un cierre de justicia o retribución definitivo. Incluso cuando al final vemos que Mr. Harvey muere, se siente casi anticlimático, casi como si su muerte no fue lo suficientemente dolorosa ni duradera. Queríamos que fuera capturado y encarcelado, pero a veces la vida no funciona así. Creo que aún con esto, la manera en que murió nos muestra que aún murió como vivió, solo, desolado, sin nadie a su lado y sin ningún propósito. Ideas que nos muestran por qué ni siquiera debería importarnos tanto su muerte ni su vida, que esta historia en realidad nunca se trató de él. Que aunque pueda escapar de la policía y salirse en repetidas veces con la suya, no puede escapar la muerte. Cosa ampliamente triste en su caso al final, pero positiva del lado de Susie, que por fin se permite soltar el rencor y la ira, todo lo que cargó durante toda la película, mientras seguía esperando venganza y castigo para su asesino, y a su familia una explicación, el atrapar al responsable y todo lo demás que hacían como mecanismo, en veces destructivo, para lidiar con la muerte de Susie. Aceptar que nada de eso en verdad la traería de vuelta, ni le permitiría finalmente a ella avanzar al verdadero cielo. Es entonces que la película nos plantea la importante pregunta que surge con el duelo. ¿Permitiremos mantenernos en sufrimiento constante, esperando justicia que no está en nuestro control, o tomaremos el control de lo que sí podemos con nuestras vidas, y nos permitiremos sanar por el tiempo necesario? Y es que por difícil que suene, a veces la vida nos arrojará esta difícil pregunta, donde tendremos que elegir entre una y otra. Y creo es eso lo que más nos aterra y nos pone incómodos de una película como esta. Razón por la cual no nos gusta, porque recordarnos de eventos traumáticos, tristes y trágicos nos mueve a pensar que tal vez algún día nos encontraremos en esa misma situación. Pero creo que también en cierto sentido es reconfortante el reconocer que no sabemos toda nuestra historia, que no tenemos el control de todo lo que nos pasa o a nuestros seres queridos, que soltar y dejar ir en vez de obsesionarse es bueno, que así como dice Gandalf del Señor de los Anillos, referenciando otras de las pequeñas películas dirigidas por Peter Jackson. Wish none of this had happened. So do all who live to see such times, but that is not for them to decide. All we have to decide is what to do with the time that was given to us. La película en inglés original lleva el título de Lovely Bones, que en español literalmente podría traducirse como Huesos Bonitos o Hermosos, que en primer lugar podríamos pensar que es un título muy extraño y fuera de lugar debido a la crudeza en la temática de toda la historia, que nada tiene que ver aquí. Sin embargo, se refiere a todo el proceso de duelo que vino después de la muerte de Susie, y que entendemos al ver el proceso de crecimiento de cada miembro de la familia, de cada sanación, aceptación y afrenta, tan largo como pudo haber sido, y de cada relación y conexión restaurada, establecida y formada por Susie misma, que simboliza un proceso similar con los huesos, que crecen lentamente pero firmemente, que se desarrollan y se conectan, que su muerte fue y es parte de un proceso de sanación para sus seres queridos, que ahora al final de la película podemos ver relucir. Creo el mensaje más importante de la película yace aquí, en que tanto sufrimos revela en cierto sentido que tanto nos importan aquellas personas que hemos perdido, que el significado de nuestra vida se encuentra profundamente conectado a las personas a nuestro alrededor, y que el impacto que Susie tuvo en la vida de sus padres, de su hermana y su hermano importa y trasciende, que el recuerdo con el que cargamos en la memoria de aquellos que ya no están con nosotros los mantiene con vida, y eso, aun con lo más aterrador que pueda ser la muerte, no deja de ser hermoso.